Hola estudiantes, les doy la bienvenida a esta segunda parte de su asignatura Teoría General del Control. Les habla su tutor Belsasar Cuadros Maya y hoy vamos a tratar el tema de la contabilidad y el modelo contractual de la empresa. La contabilidad ayuda al funcionamiento de la empresa. Para entender la contabilidad, la empresa en sí misma debe ser entendida. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la naturaleza de la empresa? ¿Cuáles son sus componentes y cómo se articulan entre sí? ¿Cómo opera y cuál es el papel de la contabilidad para hacer funcionar la empresa? Gran parte de la discusión acerca de las empresas es aplicable a las organizaciones en general. La contabilidad es un aspecto esencial del funcionamiento de las empresas gubernamentales, las privadas, las empresas sin ánimo de lucro e incluso hasta las organizaciones religiosas. Hay muchas maneras de observar la empresa y cada una de estas se ajusta a un propósito diferente. El modelo neoclásico de los libros de texto de la microeconomía considera a la empresa una maximizadora monolítica del beneficio. Ese modelo se diseña para explicar el equilibrio en los mercados para los insumos y productos de la empresa, mas no para explicar su funcionamiento interno. Es tan irrazonable esperar que el modelo neoclásico sea capaz de describir y analizar el sistema contable de una empresa, como sería esperar que la teoría microeconómica del consumidor explique la estructura y dinámica de una familia. El modelo neoclásico de la empresa con mercados perfectos carece de personas, organización o necesidades de información, y por consiguiente no tiene un papel para la contabilidad en el funcionamiento de una empresa. Los inicios de un modelo de empresa que puede ayudar a analizar el papel de la contabilidad se encuentran ya en los textos académicos desde el primer tercio del siglo XX, por los años 1932. En este tipo de estudios se documentaron la separación del control administrativo de la propiedad accionaria en las más grandes corporaciones de los Estados Unidos. Los teóricos argumentaron que los intereses de los accionistas y los administradores divergen significativamente y por consiguiente el comportamiento de las modernas corporaciones difiere significativamente del comportamiento de las empresas de los modelos neoclásicos, todas administradas por un solo propietario, muy diferente a lo que son las grandes corporaciones. De manera implícita, encontramos que la crítica a la corporación moderna como un mecanismo eficiente para la asignación y el uso de los recursos en la sociedad, implícita a esta está la necesidad de mecanismos que alineen los diversos intereses de los accionistas y los administradores. La contabilidad ayuda a llevar a cabo esta función. Ya por el año 1937 encontramos textos donde se pregunta por qué las empresas crecen más allá de la unidad elemental de una sola empresa personal y por qué ellas no crecen indefinidamente hasta que toda la actividad en la sociedad es dirigida por una sola empresa. Su respuesta fue: es muy costoso hacer uso de los mercados. Se identificaron 4 tipos de estos costos. El primero, el costo de descubrir los precios relevantes. También el costo de conocer las características de los productos. En tercer lugar, el costo de medición. Y en cuarto lugar, el costo de identificar la contribución de los individuos a los esfuerzos colaboradores. Los contratos basados en las transacciones de mercado son asimilados por la empresa cuando es más barato hacerlo así. Un teórico de Apple Barnard concibió las organizaciones como el sistema o los sistemas de actividades o fuerzas coordinadas conscientemente de 2 o más personas. Este teórico planteó que la estabilidad de la organización depende de su capacidad para proveer los incentivos o alicientes suficientes a los individuos, de tal manera que ellos encuentren más deseable participar en la organización que retirarse de ella. Un poco tiempo después, otros teóricos trabajaron para documentar la separación entre la propiedad accionaria y el control en las grandes empresas abiertas.
Es interesante considerar que este teórico, Bernard, un ejecutivo de una compañía de teléfonos, él trabajaba como ejecutivo de una compañía de teléfonos, dio por sentado que es el ejecutivo y no el accionista quien desempeña un papel crítico en la supervivencia de las operaciones. Otro teórico contemporáneo con Bernard, de apellido Cooper, reconoció la insuficiencia de las teorías del emprendimiento para el propósito de entender la organización. Este teórico perfeccionó la visión de Bernard sobre las organizaciones, formalizándola y precisándola. La representación de este teórico de una organización como un conjunto de acuerdos entre diversos factores de producción, cada uno motivado por consideraciones personales, aunque no necesariamente egoístas, proporciona la estructura básica a partir de la cual se erige la teoría contable que estamos estudiando en esta asignatura. Así pues, podemos decir que los teóricos vieron la empresa como una coalición de múltiples intereses conflictivos que utilizan reglas y procedimientos normalizados. La existencia de diversos intereses dentro de la empresa y la visualización de la empresa como un conjunto de contratos entre estos intereses son las dos ideas en el modelo contractual de la empresa que estudiaremos a medida que avancemos en la asignatura. Hablemos entonces de la empresa como un conjunto de contratos. Para entender la contabilidad, la empresa puede verse como un conjunto de contratos entre agentes racionales. Los contratos pueden ser explícitos o implícitos, a corto plazo o a largo plazo. Los agentes pueden tener diferentes preferencias y diferentes dotaciones de capital o de habilidades o de información. Los agentes son racionales en el sentido que, dentro de las restricciones de sus oportunidades e información, ellos no eligen cursos de acción menos deseables frente a los más deseables. Es decir, siempre van a buscar los más deseables. Por eso se afirma son racionales. Los agentes suscriben contratos para mejorar su participación. Los contratos obligan a cada agente a aportar recursos, bien sea capital o habilidades o información. Estos recursos son aportados a un fondo común de la organización y en contraprestación, la organización le otorga el derecho a cada agente de recibir recursos del fondo común. La forma, la cantidad y la elección del momento oportuno en que un agente da y recibe los recursos es tema de negociación entre los agentes. Las contribuciones y los alicientes pueden ser económicos o no económicos. Una teoría general de las organizaciones debe considerar ambos alicientes. La contabilidad trata principalmente con flujos de recursos económicos cuantificables que fluyen en las organizaciones como el dinero y la maquinaria. Por consiguiente, estamos limitando en esta discusión a estas variables económicas. Una teoría simple de la contabilidad puede basarse en un modelo simple de las organizaciones, excluyendo variables que la contabilidad normalmente no maneja, como por ejemplo la sinceridad y el entusiasmo de un empleado. El precio de la simplicidad es la insuficiencia de la teoría, es decir, es una de las limitaciones que tiene, debido a que el sistema de control está influido por estas variables que se omiten, las que estábamos mencionando, la sinceridad y el entusiasmo de los participantes. Ahora bien, el que un agente en una empresa dependa de lo que este agente pueda ofrecer o de lo que el otro agente quiera conseguir y de los cursos alternativos de acción que estén disponibles, es lo que se entiende como racionalidad. Un agente racional no suscribirá un contrato que promete menos que las mejores alternativas conocidas y disponibles. Un agente podría consumir los recursos que tiene, usarlos para producir algo más o podría suscribir un contrato con otros agentes. Esta última alternativa equivale a unirse a una empresa y aceptar un paquete de obligaciones y derechos. En este sentido, la racionalidad implica que el agente tan solo elegiría esta alternativa si este paquete es más deseable
que otras alternativas disponibles. Entonces nos podríamos preguntar, ¿quiénes son estos agentes? Pues bien, los agentes son personas con gustos y recursos económicos personales. Los grupos homogéneos de agentes con gustos y dotaciones similares pueden considerarse como un solo agente para efectos académicos en esta asignatura. Por ejemplo, una empresa industrial podría considerarse como un conjunto de contratos entre agentes quienes proporcionan capital accionario y el capital adeudado, es decir, crédito comercial, también trabajo, habilidades administrativas, servicios de auditoría, materias primas, efectivo, utilidades, instalaciones de infraestructura, seguridad, compra de productos, compra de servicios para la empresa. Así entonces la cooperación mutua automotivada de estos agentes hace posible la empresa. Otros tipos de organizaciones pueden ser similarmente definidos como contratos entre un conjunto apropiado de agentes. Ahora bien, definir los límites exactos de una empresa no es factible ni necesario. Como en cualquier esfuerzo de modelación, los agentes y los contratos que son incluidos en el análisis dependen del propósito. El modelo contractual de la empresa tiene la flexibilidad para ayudar al estudio de una rica variedad de fenómenos contables. Un modelo general de la empresa incluye contratos que hacen partícipes a todos los agentes que negocian. Para explicar un aspecto particular del comportamiento de la empresa, la atención puede enfocarse en los subconjuntos relevantes de los agentes. Un mismo individuo puede ser agente de varias empresas. Ninguna empresa individual debería necesitar todos los recursos que la persona tiene para ofrecer, ni satisfacer todas las necesidades de una persona. Los ejemplos incluyen inversionistas que poseen portafolios diversificados de capital accionario, auditores independientes, empleados de tiempo parcial o empleados de tiempo nocturno. Por ejemplo, un soldador que trabaja para una empresa, que compra un automóvil usado e invierte sus ahorros en acciones de un tercero. De hecho, la participación en múltiples organizaciones es una norma, no podemos decir que sea una excepción. Podemos entonces concluir que el término agente se refiere a un aspecto particular del comportamiento de una persona y no a la persona misma. De otro lado, una empresa está compuesta por un conjunto de relaciones, a los que le llamamos contratos, los cuales pueden ser explícitos o implícitos, que unen a sus accionistas, a sus administradores, empleados, entre otros, dentro de ciertos patrones de expectativas y comportamiento. El vacío entre el concepto de contrato en la ley y el concepto común de promesa y mutuas expectativas no es tan amplio como parece ser. Es decir, una empresa no está compuesta por los agentes en sí mismos. Las moléculas, por ejemplo, que constituyen un organismo vienen y van, pero el patrón de funcionamiento de las moléculas, es decir, el organismo en su conjunto, persiste. De modo similar, los individuos que participan en una organización vienen y van. A menudo son reemplazados en sus posiciones por otros individuos con gustos y dotaciones similares. Sin embargo, el patrón de arreglos contractuales persiste en la empresa. Por supuesto, persistencia no es lo mismo que permanencia. Los organismos, al igual que las organizaciones, pueden crecer, transformarse, reproducirse o morir. El modelo contractual de la empresa difiere del modelo neoclásico de los textos de microeconomía. En el modelo neoclásico, por ejemplo, la empresa es un actor manejado por el empresario. Es decir, el empresario sería como el administrador que establece un objetivo bien definido. Generalmente ese objetivo es la obtención de ganancias o también podríamos decir obtención de beneficios. Desde esa perspectiva, todos los demás agentes están por fuera de la empresa. Ese sería el modelo neoclásico. Ahora, en el modelo contractual, la empresa en sí misma no es un actor económico, no tiene un objetivo o motivación por sí misma y no se identifica con algún agente.
De otra parte, el modelo contractual es visto como el escenario en el cual los agentes económicos automotivados actúan sobre la base de acuerdos mutuos o reglas implícitas para alcanzar sus respectivos objetivos. Este arreglo en sí mismo es denominado por conveniencia con la palabra empresa. En el modelo contractual, también podemos afirmar que los objetivos están vinculados con las personas, no con las organizaciones. Cuando se aplican a las organizaciones, los objetivos son simplemente una descripción de la actividad que los participantes acuerdan para especificar sus compromisos. Por ejemplo, manejar un banco de sangre es una actividad en que los agentes participantes de la Cruz Roja, con diferentes motivaciones, pueden estar de acuerdo. La declaración de objetivos de la Cruz Roja, que puede incluir el manejo del banco de sangre, tiene poco poder para explicar el comportamiento de estos agentes, quienes un día pueden decidir abandonar el banco de sangre para favorecer a los bancos de órganos o a los servicios de ambulancia. Pasemos entonces a explicar la utilidad del modelo contractual para entender el funcionamiento interno de las empresas, a través de la contabilidad y el control. Hablemos entonces de la contabilidad y la empresa. La contabilidad ayuda a poner en práctica y hacer cumplir los contratos que constituyen la empresa. La contabilidad desempeña 5 funciones para posibilitar el funcionamiento de la empresa. En primer lugar, mide las contribuciones de cada agente al Fondo Común de Recursos de la empresa. En segundo lugar, determina y liquida el derecho contractual de cada agente. Tercero, informa a los agentes apropiados hasta qué punto los otros agentes han cumplido sus obligaciones contractuales y han recibido sus derechos. En cuarto lugar, podemos afirmar que ayuda a mantener un mercado líquido para las participaciones contractuales y para los factores de producción ofrecidos por sus participantes, de tal manera que la rescisión o terminación de un agente no amenaza la existencia de la empresa. En quinto lugar, como los contratos de varios agentes son periódicamente renegociados, la contabilidad provee una base de conocimiento común de información que se puede verificar para todos los participantes con el propósito de facilitar la negociación y la formalización de los contratos. Estas 5 funciones son importantes para entender la naturaleza de la contabilidad. Antes de analizar estas funciones, deben indicarse 2 advertencias. La contabilidad es una de las distintas partes necesarias del mecanismo para hacer cumplir los contratos de una empresa. Las otras partes son el derecho consuetudinario, civil y criminal, con su sistema para hacer cumplir los contratos, y el sistema judicial y las normas socioculturales. El análisis que estamos haciendo acá se limita a los aspectos contables del mecanismo para hacer cumplir los contratos. Ahora bien, los análisis de los sistemas legales o sociales se encuentran en otros contextos especializados que no estamos tratando en esta asignatura. Digamos entonces que hasta cierto punto una empresa puede escoger la contabilidad así como el régimen legal aplicable a esta, a la contabilidad. La forma de la organización comercial, la ubicación del negocio y el lugar de la constitución determinan las leyes que se le aplican a la organización. Los agentes tienen cierta libertad para seleccionar el régimen contable bajo el cual opera su conjunto de contratos. La contabilidad en sí misma es una parte del conjunto de los contratos, los cuales la contabilidad ayuda a operar, estando a la vez sometida a la organización entre los agentes. Es como si una mano que alimenta el cuerpo del cual es parte, funciona para que el cuerpo subsista. Empecemos entonces hablando de la medición de las contribuciones. La contabilidad y los controles se diseñan eficientemente para medir,
y registrar los recursos aportados por los agentes y para compararlos con sus obligaciones contractuales. Todas las contribuciones de los factores son igualmente mensurables. El costo de medirlos con igual exactitud puede diferir y las medidas de igual costo pueden tener diferente exactitud para los diferentes recursos. Algunos recursos como el trabajo físico, los materiales, los bienes, el equipo y el dinero en efectivo pueden ser medidos de manera fiable y a bajo costo. Varios elementos de la contabilidad como los registros de asistencia, los registros de control de personal, los procedimientos de embarque y los registros de dinero en efectivo, normalmente y sin costo miden las contribuciones de estos factores. De otro lado, las contribuciones de los administradores y de ciertos empleados son más elusivas. Cualquier medida directa de estas contribuciones es demasiado costosa o a veces es absolutamente imposible. Los contratos de estos agentes tienen que diseñarse de tal forma que puedan hacerse cumplir aun sin que exista una medida precisa de sus contribuciones. Un contrato de autocumplimiento es uno de estos mecanismos. Un contrato de autocumplimiento reduce el incentivo del agente para evadir su responsabilidad y por lo tanto disminuye la necesidad de medir directamente la contribución del agente. La alta gerencia y los auditores externos son ejemplos de este tipo de agentes. Las implicaciones sobre los contratos de los clientes, vendedores y trabajadores en la empresa y su contabilidad toman formas relativamente simples porque sus contribuciones y derechos son fácilmente medibles. Hablemos ahora de la medición de los derechos. El conjunto de contratos da a cada participante el derecho a recibir recursos de la empresa. La segunda función en importancia de la contabilidad es determinar qué obtiene cada quien. Por ejemplo, el sistema contable puede determinar los sueldos y beneficios que de los trabajadores de la fábrica como una función de sus contribuciones medidas en tiempo trabajado o en la cantidad producida. Las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, las cuentas de compras y de inventarios registran los derechos de los clientes, de los vendedores y de otros agentes comprometidos con la empresa. De otro lado, las cuentas de préstamos miden los derechos de los acreedores, es decir, los pasivos. Como ya se planteó, cuando la contribución de un agente no es fácilmente medible, los derechos no pueden ser determinados por medio de una simple función de medida. Por ejemplo, recompensar a un agente sobre la base de una contribución medible que está débilmente relacionada con una contribución actual no observada puede inducir a un comportamiento que es inaceptable para otros agentes contratantes. Esto es especialmente cierto para la alta gerencia y los auditores. Es decir, cuando es difícil realizar la medida directa de la contribución de un agente, los derechos se fijan anticipadamente, haciéndose por lo tanto independientes de la medida de la contribución, o se fijan para depender de medidas sustitutas como alguna medida de producción. Este último método es usado para los auditores. Una combinación de los dos métodos determina la compensación de la alta gerencia. En cuanto a los accionistas, pues ellos aportan capital y asumen el riesgo. Las contribuciones en efectivo son fáciles de medir, pero el valor de las contribuciones en especie debe ser estimado antes de registrarlo en las cuentas de capital. Los accionistas invierten en la empresa sin la garantía de que ellos recibirán un retorno de su inversión. Los accionistas no asumen todo el riesgo, solo una gran parte de este. El riesgo aumenta por actos de la naturaleza o cuando uno o más agentes contratantes actúa diferente de lo que otros agentes esperarían de ellos. En tal caso, los clientes no regresarán a comprar los productos de la empresa. Los empleados podrían exigir salarios más altos o tal vez declararse en huelga. Los administradores podrían ser extraordinariamente cortos de visión o incompetentes y los auditores podrían ser negligentes o incumplir sus deberes. Dicha actuación inesperadamente mala por parte de algún agente
agota el fondo común de riqueza representado por la empresa. Esta empresa, todos sabemos que todos los agentes son parte de ella y obtienen su correspondiente parte. Así como una actuación inesperadamente buena aumentaría la riqueza, una actuación inesperadamente mala disminuiría la riqueza de la empresa. Algunos agentes pueden protegerse de las variaciones de corto plazo, pero tarde o temprano, todos los agentes son afectados en algún grado. Por ejemplo, los clientes se arriesgan sin tener capacidad de ahorro. Los empleados pueden perder sus trabajos. Los auditores pierden sus clientes y su reputación. Y los administradores pierden su trabajo y su reputación. Quizá la diferencia importante entre los accionistas y los otros agentes no es que los primeros asuman el riesgo residual de la empresa. Los accionistas, habiendo adquirido acciones, tienen poca flexibilidad para mejorar sus términos contractuales con otros agentes y con ello afectar la cantidad total de los fondos. En este sentido, los poseedores del capital accionario están casi completamente comprometidos con respecto a este conjunto de contratos y son por consiguiente espectadores pasivos. Después de que se ha completado la emisión primaria de las acciones, ya solamente les resta esperar. Este compromiso con los recursos o la renuncia al derecho a renovar periódicamente el contrato se combina con el derecho a elegir a los administradores. Estas características de los contratos distinguen a los accionistas de todos los demás agentes. El compromiso de aportar capital por parte de los accionistas está vinculado a sus condiciones como reclamantes residuales. Ahora bien, la teneduría de libros por partida doble fue diseñada para medir el derecho de los accionistas como un residuo. Es decir, una vez que ha sido determinado el derecho de los accionistas como grupo, la distribución de este derecho entre los accionistas individuales es proporcional a sus contribuciones.